Hola a todos. A continuación haré la reseña del libro El país más hermoso del mundo de David Sánchez Juliado. Inicialmente hablaré de unos breves datos biográficos respecto al autor. Mencionaré elementos esenciales de la estructura del texto. Daré una breve síntesis. Y por último, haré una sugerencia sobre el tipo de lector para el cual va dirigida esta novela de acuerdo a mi experiencia lectora. David Sánchez Juliado fue un escritor colombiano. Nació el 24 de noviembre de 1945 en Lorica, Córdoba, y murió el 9 de febrero de 2011 en Bogotá a los 65 años. Dentro de su obra literaria, él tiene libros de cuentos, tiene novelas, tiene textos de literatura infantil, que es el caso de esta novela que vamos a reseñar, y otro tipo de textos. Se destacó sobre todo en su obra por destacar la literatura y las costumbres del Caribe, la región de la cual él era proveniente. Ahora, ya después de haber hablado un poco de David Sánchez Juliado, vamos a hablar de la obra. El país más hermoso del mundo es una novela infantil. Según la edición, tiene aproximadamente unas 145 páginas. Fue publicada en 1989 y ha tenido diferentes ediciones a lo largo de los años. Ha tenido una buena popularidad. Podemos ver que la obra está dedicada a David y Paloma. Esta novela infantil está dividida en varios capítulos. Inicialmente una introducción llamada El encuentro con el sol. El primer capítulo, que es Enero, un país hecho de almíbares y nieves. El segundo capítulo, Febrero, un país casi todo hecho de mar. El tercer capítulo, Marzo, un país donde la gente era superior al paisaje. El cuarto capítulo, Abril, un país que era todo ciudad. El quinto, Mayo, el país de la miel y de las flores. El sexto, Junio, el país corazón de la tierra. El séptimo, Julio, un país de arenas y espejismos. El octavo, Agosto, el país verde esmeralda. Noveno, Septiembre, un país que amaba el río. Décimo, Octubre, un país todo de blanco. Décimo primero, Noviembre, el país de los témpanos viajeros. Y el último capítulo, décimo segundo, Diciembre, un país que era el centro del año. A partir de la introducción podemos conocer a los personajes principales. Así que tenemos al papá, que es un escritor y trabajaba en la casa. La mamá, que era doctora y trabajaba en un hospital. Y tenemos sus dos hijos, la niña Tala y el niño Lalo. A partir de esta introducción vemos que esta familia vivía cerca de un arroyo, que eran amigos del sol y de la luna. Los niños querían pasar unas buenas vacaciones. Así que antes de llegar a Navidad, los invitan a estos dos niños a tener unas grandes vacaciones. Y la novela gira en torno a las vacaciones en las cuales realizan un conjunto de viajes a diferentes lugares, cada uno con diferentes características. Así que tenemos los siguientes elementos en cada uno de estos lugares. En enero tenemos un lugar que está lleno de montañas, que es frío, que hay nieve y donde vive el cóndor de los Andes.
El cóndor les da la bienvenida, les da unos suéteres, los lleva a la capital del país. Allí ven a la gente que está con suéteres, que está con gorros, los reciben cómodamente en la ciudad. Y después de conocer un poco los aspectos de enero, se van a dormir. Pasan luego a febrero, que ya es un país más caluroso. En este caso las casas tienen paredes de caña de coco, los techos también son de palma de coco. Evidentemente cuando los invitan a comer, pues hay arroz con leche de coco. Las playas son de azúcar, de sal. Y podemos ver que la gente duerme en hamacas y que en la noche se celebraba la fiesta del coco. Luego tenemos a marzo. En este caso está el tío Caimán, que los lleva al centro del lago. Allí había un faro, había un viejo marinero. Ese marinero les da de beber té con hierbas. Desde allí pueden contemplar a ese hermoso país, donde había, por ejemplo, elementos hechos de pedacitos de sol. Escucharon historias del tío Caimán y tuvieron otras experiencias alrededor de este personaje, e igualmente el marinero. En abril van a un país que está lleno de edificios, de calles, de autos, de muchísimas personas. Una familia los invita a un edificio muy alto. Además de ello, conocen algunos de los elementos de los lugares de esta ciudad, que evidentemente es una ciudad urbana y demasiado poblada. Esta ciudad, si lo analizamos un poco, la podemos relacionar con Bogotá, evidentemente. Después van a Mayo. En Mayo es un país lleno de miel, de pétalos, caminos largos llenos de flores. En un momento los niños creen ver un gigante, pero era un molino de viento. Los que somos un poco lectores, pues asociamos directamente esto a el Quijote de la Mancha. Igualmente nos muestran un desfile de sillas con flores. Esto lo podemos asociar con Medellín y su Feria de las Flores. Después van a junio, el país corazón de la tierra. En este caso, son dos porciones de tierra las cuales están separadas por un canal, pero las une un puente inmenso. Allí se pueden ver dos océanos que son enormes y azules. En este caso, les dan como regalo una canasta de flores para él, para ella, e igualmente frutas. Allí se separan los dos hermanos y cada uno vive una experiencia diferente para después juntarse y contarse esas dos experiencias diferentes que tuvieron. Luego vamos a julio. Este es un país caluroso, era todo de arena. Ellos ven una caravana con muchos camellos, gente que tiene diferentes instrumentos musicales, gente que habla poco. Y en este caso, en algún punto, eh, hay una confusión respecto a la caravana real y una caravana del espejismo, lo que genera una confusión para los hermanos viajeros. Van luego a agosto. Allí bajan por una montaña, llegan a la selva, suben a elefantes gigantes, ven diferentes tipos de animales, igualmente hay una música, hay una ciudad con casas de paredes de caña,
La gente que vivía allí, su ropa era de telas livianas, los collares eran de colmillos, tenían brazaletes de oro y plumas de colores. Vieron diferentes tipos de animales que evidentemente los asombraron muchísimo. Y en la noche se hizo una fiesta y finalmente se fueron río abajo. Luego van a septiembre. En este caso, siguieron por el río hasta llegar a uno que era muy ancho, que era muy caudaloso, y llegaron a la isla Ojo de Aguja. En ese caso, pueden reencontrarse con uno de los personajes que habían visto antes, que era el marinero de marzo. Allí los recibió una familia, donde pudieron ver ese intercambio de comidas, ya que era un puerto fluvial, y finalmente tuvieron una fiesta en la noche, con evidentemente música alrededor del río. Asisten luego a octubre. Octubre es un país lleno de nieve. La comida es de nieve o está cocida con nieve. Hay bebidas igualmente de nieve. Les comentan ellos que la nieve estaba 8 meses al año y 4 meses en que básicamente en esos 4 meses que no había nieve se dedicaban a trabajar el campo, cosechar alimentos para el resto del año. El resto del año, es decir, cuando había nieve, pues se dedicaban a hacer artes manuales, a cantar, a leer, a escribir, a contarse historias. Avanzaron luego a noviembre, que era un país de témpanos. Allí conocen una familia y ven su estilo de vida, la cual se componía de vivir en bloques de hielo. Una experiencia totalmente diferente para los hermanos. Comieron grasas de pescados, de foca, de morsa. Las noches eran muy largas allí. Evidentemente una situación muy diferente de la que ellos estaban acostumbrados. Y finalmente retornan a diciembre. Diciembre es su lugar, su vivienda, se reencuentran con sus padres, se abrazan, le dan gracias al sol por llevarlos a viajar a lo largo del año. Y allí comentan que el año es el país más hermoso del mundo. Ahora, después de haber mencionado algunos elementos importantes de la novela, evidentemente no todos, porque la idea es que puedan ustedes leerse el libro, no que yo mencione acá todos los elementos. Lo único que hacía era una especie de invitación o de incitación a leer la novela completa. A partir de esto, pues voy a mencionar algunos elementos importantes intertextuales que me permitieron ir un poco más allá del texto en concreto, de la literalidad. En primer lugar, pues evidentemente podemos ver que el autor de la novela, David Sánchez Juliá, intenta representar diferentes lugares, estilos de vida y climas. Así que podemos ver ciudades costeras, otras que están en la montaña, ciudades calurosas, ciudades frías, ciudades donde se viste de diferentes modos y hay diferentes tipos de comida. Eh, como lector colombiano, se puede asociar directamente con ciudades o con festividades. Obviamente si el lector no es colombiano no hay problema, pero el hecho de ser lector colombiano implica que uno conoce un poco más ciertas referencias y las puede conectar. Podemos ver, ejemplo, que Bogotá está referenciada en algún momento, esa ciudad de edificios, o como lo había mencionado, la ciudad de flores, pues podemos asumirla que es Medellín, o esas ciudades calurosas, pues podemos asumir que es una de esas ciudades costeras, región de la cual era David Sánchez Juliao. Eh, Igualmente podríamos ver que Sánchez Juliao intenta representar o mostrar que
cada época del año, cada costumbre es totalmente válida y cada una de ellas se puede aprender. Generalmente se critican unos climas, unas costumbres. David Sánchez Julião intenta representar acá, hacer una crítica diciendo no, todos los climas son válidos, todas las geografías son válidas, cada una nos aporta algo y ojalá todas las personas pudieran viajar y conocer diferentes costumbres. Esto nos engrandece como seres humanos. Mm, si no se hace esta interpretación, habría una lectura incompleta de la novela, considero que no. Un niño puede leer la novela sin notar estas referencias y puede disfrutarla totalmente como un viaje de aventura, una novela de aventuras. O igualmente un adulto podría leerla y verla igualmente así como una bonita lectura de aventura usando un lenguaje sencillo. Pero si uno va un poco más allá, en un nivel inferencial e intertextual, claramente que puede obtener una lectura mucho más amplia. De acuerdo a lo que yo pude leer, considero que la lectura es especialmente diseñada para niños. ¿Por qué para niños? Por un lado, porque usa un lenguaje sencillo, accesible a cualquier persona. Por otro lado, porque usa la estructura de la aventura, una estructura lineal, tradicional, para que no hayan complicaciones en el caso de lectores inexpertos. Pero esto no quiere decir que si un lector ya avanzado lee la obra se vaya a cansar, no. Simplemente que probablemente no sienta tanto goce como si fuera un lector niño o un lector poco avanzado. Recomendaría la novela, obviamente sí, sobre todo para lectores jóvenes, pero igualmente para otras personas que quieran ver una pequeña y sencilla historia de aventuras, igualmente es totalmente recomendada esta obra de David Sánchez Julião. E igualmente la idea es que posteriormente se acerquen a otras obras de este autor colombiano. Y finalizaré relacionándola con otras obras de la literatura infantil que considero que tienen algunos aspectos en común. En específico hablaré de tres obras. La primera, un libro infantil que se llama El lugar más bonito del mundo, de Anne Cameron, un escritor estadounidense, porque allí nos mencionan una aventura en la cual el niño a partir de ciertas experiencias adquiere una nueva visión de vida. Así que a partir de esto lo podría relacionar. Aquí los niños conocen estas costumbres y de cierto modo amplían su perspectiva de la experiencia humana. Y podría mencionar otros dos libros. Zorro, una novela del escritor colombiano Jairo Aníbal Niño, que igualmente muestra la aventura que transforma al personaje. Y otra novela infantil, Los amigos del hombre, del escritor colombiano Celso Román, en la cual nos muestran la dureza de la vida, pero a partir de un ámbito fantástico. En este caso los personajes son animales, pero si leemos a profundidad, como generalmente debería hacerlo un lector, podemos ver que estos animales están representando características y situaciones humanas en las cuales si uno lee de ese modo profundo puede adquirir una experiencia de vida. Y generalmente lo que hace un lector al abordar una obra, sin importar la complejidad de esta, es intentar comprender el punto de vista del autor, del narrador, de los personajes, confrontarla con el punto de vista propio y a partir de eso cambiar o modificar o cuestionar algunas situaciones que considerábamos por dichas. Esto es todo, finalizo invitándolos a la lectura de esta novela infantil, El país más hermoso del mundo, de David Sánchez Julião.